Opinión Objetiva presenta Protagonistas de la Paz. En las tierras del cacique Upar, inicia mi recorrido para encontrar a los protagonistas de la paz. Una serie de reportajes especiales emitidos por Opinión Objetiva para que conozcamos diferentes puntos de vista, diferentes conceptos de aquellos que han sido actores de este proceso de paz. Te invito a que me acompañes a conocer a los protagonistas de la paz. La noche previa a la entrevista fue imposible conciliar el sueño, por la ansiedad e incluso el temor que las palabras guerrilla y FARC aún generan en el imaginario de los colombianos. Es que es imposible evitar asociar a estas mismas palabras episodios de muerte, violencia y terrorismo que por años el conflicto armado ha generado en Colombia. El recorrido hacia el municipio de La Paz, más exactamente al corregimiento de Tierra Grata, lugar en donde se encuentra la zona veredal transitoria de normalización de las FARC en el departamento del Cesar, inició desde muy temprano. El vehículo que contratamos para transportarnos estuvo puntual en el lugar acordado. Cerca de 45 minutos duró el recorrido hasta la zona veredal, primero por una carretera asfaltada, luego por trocha destapada y polvorienta. Esto, mezclado con el abrasador calor que generaba el inclemente sol, exacerbaban la ansiedad que me generaba el encuentro con los miembros de la guerrilla de las FARC. A mi llegada, fui recibido por Erika y Adriana, quienes hacen parte del comité de prensa, y fueron ellas quienes me condujeron al encuentro con el comandante Gonzalo Ortiz, quien atendería mi entrevista. Comandante Gonzalo Ortiz, bienvenido a Opinión Objetiva. Bueno, muchas gracias. Comandante, estos reportajes hacen parte de una edición especial de informes de Opinión Objetiva denominados Protagonistas de la Paz. Quiero hacerle un par de preguntas para que empecemos a entrar en materia. ¿Se sienten las FARC victoriosos con lo obtenido en La Habana? Sí, nosotros en estos momentos pues, nos sentimos victoriosos, y no solo nosotros, sino todo el pueblo colombiano, porque con esto gana todo el pueblo colombiano. La paz ganamos todos. Es normal, digamos, en el imaginario de los colombianos, de la sociedad colombiana, pues que no milita en la FARC, sentir ese rechazo, ese odio, pues, por las personas que militan en la FARC. Yo le preguntaría a usted, ¿hay algún tipo de arrepentimiento en usted por todos esos daños que se causaron de parte y parte en todos esos años que se vivió la guerra pues, aquí en Colombia entre pues, el Estado colombiano, la guerrilla de la FARC, obviamente antes pues, de que se llegara a unos acuerdos? ¿Hay algún tipo de arrepentimiento en usted por todas esas cosas que se causaron, esos males que se causaron a la sociedad colombiana? Bueno, en cuanto a eso, pues nosotros cuando uno da este paso aquí a ingresar, pues lo hace uno pues consciente y debido pues a la ofensiva pues de que había el paramilitarismo en contra pues de la población civil. Entonces nosotros llegamos acá no porque nos guste la guerra, sino fue el único camino que nos dejaron. Entonces, al llegar uno acá pues no se arrepiente porque uno está luchando por una causa justa, y nosotros nunca hemos hecho una operación en contra de la población civil. De pronto hubieron problemas dentro de la guerra, que de pronto intercambios con el ejército murieron civiles, pero nunca fue una operación dirigida hacia ellos. Entonces, por lo tanto, yo no me arrepiento, sino que me siento seguro de lo que estamos haciendo, y nosotros aquí no inculcamos la guerra, aquí enseñamos el respeto a todo el mundo. Enseñamos al guerrillero a que se eduque, que todo lo que se haga aquí pues se haga bajo las orientaciones de los organismos superiores, y nunca y siempre nosotros, para poder resistir 53 años, es porque ha habido un buen comportamiento frente a la población civil y frente a todos los que hemos tratado hasta el momento. En mi visita a la zona veredal Simón Trinidad, tuve la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista expresados por miembros de esta guerrilla en relación al tema del proceso de paz y de la situación del país. Yo me hace la pregunta que cómo me veo ahora optimista ante esto, porque si no se pudo por la vía militar, vamos a la vía política. Aunque nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la guerra, pero fue el camino que nos impuso el Estado. Ese fue el camino que nos impuso el Estado. Entonces, para uno poder defenderse, ¿qué le toca hacer? Armarse. Y no siempre para defender su propia vida, sino para defender la vida del pueblo colombiano, defender la vida de sus familiares, de los amigos, conocidos y en general. Esa estigmatización que hay en contra de la lucha
de las FARC hace 53 años. No ha sido fácil, es un conflicto muy antiguo donde solamente no ha sufrido las consecuencias los dos actores del conflicto, sino que ha sido todo el pueblo colombiano. Entonces yo pienso que una de las cosas que se debe de superar y que es muy importante es que el pueblo colombiano se preocupe y se apodere de verdad de ese acuerdo de paz para que podamos entre todos entonces comenzar a trabajar. El acuerdo que se firmó en La Habana es, podemos decir, el camino, es la ruta para conseguir esa paz que tanto anhelamos los colombianos y las colombianas. Con el acuerdo de paz no es que ya esté firmada la paz, es una brecha, es un camino hacia la paz. ¿Y cómo se considera esta paz? Cuando se acabe la miseria, la extrema miseria en Colombia, cuando se acaben estas desigualdades, estas injusticias, donde no haya corrupción, donde hayan plenas garantías para los colombianos y para los colombianos, donde realmente haya justicia, donde haya salud, vivienda, educación, donde haya alimentación, donde los niños no se mueran por la desnutrición, donde los políticos realmente no engañen al pueblo, sino que realmente cumplan, donde los gobernantes de las administraciones locales, municipales, realmente defiendan los intereses del pueblo, los intereses de sus habitantes y no defiendan unos pequeños intereses. Quizás uno de los logros más importantes que obtenga las FARC con estos diálogos es empezar a hacer un trabajo en política, pues como debe ser, sin armas, tanto con política, con el pensamiento, con las ideologías. ¿Cómo visiona usted a la FARC haciendo política? ¿Cómo visiona usted ese escenario? Bueno, en este escenario pues nosotros lo estábamos buscando hace mucho rato. ¿Sí? Nosotros antes de la operación de Marquetalia, ya el camarada Jacobo Arenas mandaba mensajes para hacer esta clase de intercambio, ¿sí? Para nosotros buscar de que no alzarnos en armas en aquel entonces, todavía éramos campesinos, 48 campesinos, y le decíamos al gobierno en ese entonces que hubiera, un ejemplo, escuelas, que hubieran puestos de salud, que hubieran carreteras, que hubieran préstamos a bajos intereses para poder producir, para poder sacar lo que se producía. En aquel entonces, pues como nadie más lo había hecho, entonces ellas dijeron que nosotros éramos república independiente y que eran ideas de otro país, pues, que eran ideas rusias. Y por lo tanto, entonces había que exterminarlos. Entonces fue cuando enviaron 16.000 soldados a la zona de Marquetalia, pues acabar con ese foco de campesinos. Entonces ahí nacen las FARC, pero nosotros en la política hace mucho tiempo. Después también ensayamos con Gaviria, ¿sí? Y después, no, perdón, primero fue con Belisario Betancur, ¿sí? Cuando nace la Unión Patriótica. Ahí en ese momento los acuerdos que se hicieron eran para nosotros convertir en un movimiento político, pero el Estado no cumplió con lo que había acordado. ¿Sí? Después hicimos con Gaviria, que fue para la vaina del 90, ¿sí? Cuando la constituyente. Entonces también Gaviria pues atacó fue a secretariado, ¿sí? A Casa Verde. Después hicimos otros tentos por Tlaxcala, bueno, todo eso se frustró. ¿Sí? Después vienen otras conversaciones con Pastrana, que duramos 3 años y medio, y siempre lo que ellos decían es: señores guerrilleros, ¿cuántos millones de pesos necesitan? ¿Cuántas fincas? ¿Cuántos carros? ¿Cuántos aviones? Y nosotros no estamos luchando por vainas personales para nosotros, estamos luchando es para un cambio total de este país y para el beneficio pues, de la gente más desprotegida, para una igualdad social. Entonces, en los 3 años y medio, entonces el gobierno tampoco cumplió. Entonces lo que hizo fue romper eso y botar las llaves. 10 años después, entonces se vuelve a dar este proceso que está en Cuba. Y entonces 6 años casi de conversaciones, pues llegamos a estos acuerdos que están establecidos en 6 puntos, que si se cumplen, pues es un buen paso y todos estamos convencidos de que el único camino es la paz. El destino de Colombia no puede ser la guerra. Pero esa paz, necesitamos una paz con justicia social, donde todos tengamos los mismos derechos. Entonces ya, si hay las garantías para convertirnos en un movimiento político, pues hay las condiciones y las capacidades de hacer política. Y tenemos mucha población civil que nos apoya, porque si no fuera así, hubiéramos desaparecido. Hablando de esa igualdad social y hablando de temas del momento, temas mediáticos por los cuales está atravesando Colombia, tenemos paros de los docentes,
paros en el Chocó, paros en Buenaventura, paros de arroceros, paros de la rama judicial. ¿Considera usted que está Colombia en caos? No, digo que no. Colombia lo que tiene es un problema que hace muchos años pues no lo pueden expresar, sino ahorita pues la gente se ve pues con estos acuerdos y el compromiso del gobierno de que va a cumplir, pues dice el momento de nosotros protestar, sino es el momento de nosotros reclamar nuestros derechos. Y yo sé que si a los profesores les pagan lo que ellos están pidiendo, pues seguro que hay una mejor vida, lo mismo los camioneros, lo mismo los arroceros, ¿no? Porque la gente está cansada de que está trabajando y lo que trabajan no le alcanza para subsistir. Vemos que el salario mínimo que hay no es el suficiente para la gente sostenerse. Si vemos, por ejemplo, las grandes capitales, hay gente que si desayuna no almuerza, sino hay gente que están viviendo en casas de cartón, hay gente que duerme en los corredores, hay gente que duerme bajo los puentes. Entonces hay una cantidad de zozobra y esa gente pues reclama un mejor vivir, ¿no? Que es lo que nosotros decimos. Nosotros en este momento pues nos comprometimos con Colombia y el mundo entero a dejar las armas, ¿no? Y el gobierno se comprometió a resolver todos los problemas a todo el pueblo colombiano, a que todo el mundo tenga una casita, a que todo el mundo tenga derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura y a prepararse en todos los campos. La forma cómo cambiar eso es intercambiando y que la gente nos conozca. En realidad nosotros no tomamos las armas porque quisimos y no nos enfrentamos así de esa forma porque quisimos, sino porque fue el único camino que nos dejaron. Pero al igual, después de tanto tiempo, hoy estamos dispuestos a aportar en la construcción de ese nuevo país, a decirle al pueblo colombiano que al igual que ellos queremos la paz y que estamos dispuestos a contribuir en ella. Comandante, ¿tienen las FARC plata, dinero? Bueno, nosotros pues nunca hemos tenido dinero porque las dificultades pues, fueron grandes. Si hubiéramos tenido plata, pues hubiéramos resuelto una cantidad de cosas que nos decía pues el plan estratégico, ¿sí? Nosotros nos tocó cultivar pues plátano, yuca, café, cacao, de todo para ayudarnos a sostener. Y también algunos aportes que nos hacían pues ganaderos, algunos empresarios y también algunos otros países que venían acá. Y entonces tenían que dar un impuesto para la guerra, entonces nosotros decíamos que tenían que dar un impuesto para la paz. Entonces, de esa forma nosotros nos financiamos. Para terminar, comandante, ¿cuál es su consejo de paz para los colombianos? Pues ahorita en este paso que queremos es que todos nos unamos y entre todos pues tenemos que construir esta paz. Hoy es el momento oportuno de que el pueblo colombiano pues vemos de que la paz nos beneficia a todos. Y hay una muestra, ¿sí? Porque nosotros queremos de que las armas pues no se vuelvan a utilizar, ¿sí? Porque bueno, las armas desaparecen de nuestras manos, ¿sí? Pero queda el Estado comprometido en eso. ¿Y qué tal que el Estado continúe haciendo? Entonces el mensaje que le da al pueblo colombiano es que apoye esta paz con todos sus derechos y que esta paz los beneficia a todos. Nosotros aquí no estamos, como dicen, le entregaron el país a las FARC, o que estos acuerdos es para las FARC, no, este acuerdo es para todo el pueblo colombiano. Sale beneficiado de esto. Gracias, comandante. De nada. Las guerrillas de las FARC le apuestan todo al proceso de paz. Son conscientes que no será tarea fácil cambiar del imaginario de la sociedad colombiana el concepto que se tiene de ellos. En Opinión Objetiva, seguiremos escuchando a todos aquellos actores protagonistas de este proceso de paz que toca la médula emocional de los colombianos. Continuaré en mi recorrido buscando a los protagonistas de la paz.